Bueno, muy alto el número de afectados por coronavirus, 139.853 casos, casi 140.000 casos. El número de muertos ha descendido considerablemente del día de ayer, son 96. Y la cantidad de personas internadas en terapia intensiva son 2.268. Mariana. El único número que se mantiene más o menos estable hoy en relación a ayer es ese número de internados en terapia intensiva del cual hablabas, 2.268. Fijémonos también que sigue por encima del 40% la ocupación de terapia intensiva en todas las patologías en sector público y privado, tanto en AMBA como en Nación. No volvimos a tocar los 40, ya empezamos a subir. Sí, y esto viene creciendo sistemáticamente y ya estamos en un número francamente preocupante. Para estar con la guardia alta, 41,7 en el ámbito nacional, 41,4 en el ámbito del AMBA y es récord. Me está confirmando, porque teníamos alguna duda, pero sí, me está confirmando nuestro productor Nico Castrovillari que es récord, 139.853 es récord en cantidad de casos. Y además, Pepe, la positividad es altísima. Sí, es muy alta. Bueno, creo que estamos en la positividad más alta del mundo nosotros, ¿no? 69,8, prácticamente en el 70% de los 200.265 testeos que se hicieron, casi el 70% de esos testeos dieron positivo, lo cual nos da a entender que en realidad la cifra de los casos es mayor. ¿Te parece hacemos el desglose de los lugares? Vamos a ir viendo. Me parece que también la provincia de Buenos Aires llegó a un récord, porque estamos hablando de 52.572 casos. Le sigue, a ver, siempre está la duda si es Córdoba o si es la ciudad de Buenos Aires. Hay un cambio, es Ciudad de Buenos Aires con 21.361 casos y ya tenemos que empezar a ver si es Santa Fe o Córdoba. Es Córdoba el tercer lugar con 16.096 y Santa Fe, que lo estamos mirando porque ya empezó a subir mucho los casos, 11.174. Bueno, una cantidad de casos entonces que es récord nuevamente, con 96 personas que han perdido la vida a raíz de esto. Es un número considerablemente menor que en el día de ayer, pero bueno, lamentablemente es un número alto. Y la verdad es que el doctor Debac en el día de ayer y de antes de ayer nos decían: chicos, acostúmbrense porque estos números vamos a contarlos día tras día y van a ir creciendo exponencialmente hasta que llegue un punto determinado. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Mariana y Pepe? Sí, sin ninguna duda, el análisis de los lamentables fallecidos del día de hoy sigue siendo muy alto. Nosotros tenemos el recuerdo de algunos cientos de personas fallecidas por día en la primera onda pandémica y en esta, por el impacto de las vacunas, no ocurre. Pero no debemos dejar de mirar hace muy pocas horas y en el día de hoy también vamos a analizarlo, es qué está pasando con las terapias intensivas, porque este falso concepto de que Omicron es una enfermedad leve, lo que sí sabemos es que el 50% de las personas, y esto es un informe del corte que se hizo sobre 189 terapias intensivas el día 10 de enero, a través de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que valoró las 2.255 camas de terapia intensiva y las 525 camas nacionales de terapia intensiva pediátrica, demuestran que lo que pedías vos, Mariana, ayer, que cuántos de ellos tenían vacuna y cuántos no. El 50% de los que están en terapia intensiva por COVID no tienen vacunas o están incompletamente vacunados. El otro 50% sí tiene vacuna, pero tiene alta comorbilidad. El 80% de las personas que lamentablemente están en terapia intensiva, y son más del 70% que están bajo asistencia respiratoria mecánica, tienen comorbilidades. Por eso el llamamiento a la tercera dosis y la aceleración y el cuidado que siguen teniendo que tener todos los argentinos, pero más aquellos que tienen más de 60 años o tienen menos de 60 años con factores de comorbilidad de las enfermedades. Doctor, ¿esto significa que habría que liberar la tercera dosis directamente? No tengo ninguna duda, esto ya debería haber pasado hace algunas semanas, esta liberación de la cuarta dosis en todos los centros sin tener que pasar por ningún aplicativo, ser no jurisdiccional y acceder a la tercera dosis. Eso debería haber pasado, siempre estamos a tiempo, razón por la cual si esto ocurre en las próximas horas o días sería un buen dato desde las medidas sanitarias. Roberto, hay vacunas para eso, ¿verdad? Las vacunas están. Bueno, no tengo esa respuesta específica. Vos sabés que nos manejamos siempre con los datos y no con
no con impresiones. Ujú. Lo que sí sabemos hay que millones de dosis, pero no podemos acceder, aquellos que no estamos dentro del Ministerio de Salud o de las jurisdicciones, no podemos acceder a qué de ese stock que hay de vacunas, cuántas son de una marca o de una plataforma u otra. Porque si 10 millones de vacunas están en las heladeras, pero si esas 10 millones son vacunas Sinopharm, no puede ser utilizada para una tercera dosis. Entonces no tendría utilidad y no tendríamos vacunas. El Ujú. Ministerio de Salud de la Nación dice que hay vacunas para tercera dosis y esperemos que se acelere aún más. Está con un ritmo que había aumentado y ahora en las últimas 24 horas se estancó en algo. Seguramente las condiciones de la ola de calor hace que las personas que más quieren vacunarse con la tercera dosis son las personas mayores y entonces está ahí una reticencia por ellos para no enfrentarse a la hora de calor, que es una recomendación, no enfrentarse, no exponerse al sol, pero debería generarse algunas prácticas, si es que esta ola de calor también se prolonga, prácticas de aumentar los tiempos de vacunación o hacer vacunación nocturna, como en alguna jurisdicción ha ocurrido, y esto es interesante de que lo puedan analizar. No es un dato, no es un dato menor, que se prolongan horarios donde la exposición al sol Sí. no existe. Si les parece, Pepe, doctor, tengo acá la información de cuántas son las personas que hoy el Ministerio de Salud dice que tienen la tercera dosis o el refuerzo aplicado. Son 5.913.205 personas, aquellos que están vacunados con dosis de refuerzo. En proporción, digamos, ¿qué le parece esta cifra? Que hoy por hoy es baja. O sea, 5 millones de personas de mayores de 18 años, estamos hablando de alrededor de un 10%, de un 15-16% de mayores de 18 años. Por supuesto que si esas 5 millones son mayores de 60, bueno, para los mayores de 60 es bueno. Para el global de lo que significa la manera de poder manejar el brote pandémico y la probabilidad, la necesidad de abrir la vacunación de tercera dosis todavía sigue siendo baja. Hoy estuve analizando algunos gráficos del mundo porque hay aparición de lo que decíamos en estos días, que es cómo Inglaterra sigue tendencia de descenso. Pero la tendencia de descenso, si bien el aumento de las personas que tienen complicaciones o fallecidos es baja, es un país que tiene baja, esto en los últimos días ha aumentado esos pacientes que tienen complicaciones. Pero el ejemplo más claro de cómo la onda pandémica es corta es Sudáfrica. En algún momento seguramente ustedes pueden mostrar una placa de esto, pero es corta, son de 4 a 6 semanas, pero como cuando baja la curva en descenso de enfermedades, ahí sigue aumentando la probabilidad de personas lamentablemente en terapia intensiva fallecidos. Entonces esa es la idea de poder contar esto, porque realmente esto no es para alarmar, sino para que generar conciencia de tratar de no exponerse al riesgo. Ustedes ven ahí esto es lo que pasa en Sudáfrica. Ustedes ven que cuando la curva baja, ese pico de Omicron rojo que está bajando, entre subir y bajar son 4 a 6 semanas, pero cuando baja, ahí está el problema de la complicación y es lo que estamos viendo en estos días. Es decir, cómo aumenta en algo los lamentables fallecidos. No es como la pandémica anterior, pero no es desestimable cada uno de los fallecidos por día. Y esto es mostrable para saber que debemos tratar de reducir el tiempo del pico pandémico para que no impacte luego en las complicaciones de las personas. Bueno, Roberto, esto lo vimos con vos, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, y me parece que Gran Bretaña, además de Sudáfrica, es otro ejemplo muy claro. De hecho, lo acabas de mencionar, porque en el día de ayer mostraba Gran Bretaña que tenía bastante menos casos que la Argentina, creo que estaban cerca de los 110.000 o algo así, pero los muertos eran 330 y pico. Vienen de números muy altos, es decir, empieza a bajar la cantidad de enfermos, pero la verdad es que el número de personas que pierden la vida es realmente muy alto. Es un tema muy parecido al de Sudáfrica, aunque ahí, corregime si me equivoco, Roberto, de Sudáfrica se dice también que baja, que se desplomó directamente porque el promedio de edad es muy joven en Sudáfrica. Y no pasa eso con la vieja Europa, no pasa eso con Gran Bretaña, por ejemplo. Esto es una de las teorías y tenés muy clara la situación.
el promedio de vida, bueno, perdón, el promedio de personas que se infectaron en Sudáfrica es 27 años y 65 es la sobrevida del tiempo de sobrevida de las personas que viven en Sudáfrica, que es uno de los más bajos. Pero sí, los que se contagiaron, promedio era 27 años. Esto es real en comparación con los adultos del Reino Unido, por ejemplo, que tienen un tiempo de sobrevida más alto, pero en Inglaterra, o como pasa en el hemisferio norte, el acceso a la vacunación, y también pasa en Argentina, el acceso a la vacunación a mayores de 60 años fue alta. Ahora, igual, con ser alta, empezó a bajar Inglaterra. Ahora ya estamos viendo, se está viendo, y muchos en el mundo están discutiendo, y bueno, participé en una reunión internacional de esto, es decir, qué porcentaje de la población se necesita infectar para empezar a caer la curva. Y está alrededor de lo que decíamos Pepe y Mariana hace 2 días o ayer, es que está en el 50%. Yo no tengo datos y sí posiblemente el lunes podamos tener un modelo de impacto que estoy haciendo con un grupo determinado. Pero hoy por hoy he analizado a través de una encuesta, 1.500 personas, de cuántas de estas personas han tenido infección en los últimos 24 días, en los últimos 21 días, que es cuando tuvieron Omicron. Y las personas contestaron que alrededor del 20% ha tenido Omicron, entre el 16 y el 20. Y hay un 25% que ha estado aislado en los últimos 21 días. Esto, ¿por qué lo digo? Porque pongamos que seamos muy conservadores, que el 15% de la población urbana o en la Argentina ha tenido infección en los últimos 3 semanas. Estamos hablando de millones de argentinos. Estamos hablando de 5 millones alrededor de 5 millones de argentinos. Y estos 5 millones de argentinos sumados a las personas que no saben que tienen la infección, yo creo que en las próximas semanas nos vamos a acercar a un 50% de algo que no vamos a poder saber que es el 50%, pero esperemos que sea y que baje para los próximos días, para las próximas semanas. Doctor, me va a decir que siempre le pregunto lo mismo y va a tener razón, pero el tema de los datos que se cargan, que no se cargan en tiempo real, que obviamente afectan los fines de semana, los feriados, nunca vamos a poder saber realmente cuándo hubo un récord de casos. Digo, no vamos a poder saber. Porque es bastante extraño que un lunes olvidémonos incluso de los días de baja carga, pero un día tenemos un martes un cierto número, al otro día baja un poquito, luego vuelve a subir, la cantidad de testeos se mantiene más o menos en el mismo nivel, ahora no se va a testear contacto estrecho si no tiene síntomas. Es como que de alguna manera nunca vamos a poder tener la dimensión real de lo que está ocurriendo. Digamos, nunca tenemos la fotografía exacta. Exactamente, no la vamos a tener. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. El lunes te prometo de traerte que en los últimos 7 días, por un modelo matemático sanitario, cuántas personas en la Argentina potencialmente se infectaron. Y vos vas a poder comparar 7 días de registros de la Argentina y 7 días de potencial personas que se infectaron. Y vas a ver que el número estará entre 4 y 6, el que hay que multiplicar. Pero hoy también es récord, y somos récord de nuevo en el mundo, con el 69% de positividad. O sea, ese sería nuestro récord, no el número que tenemos ahora. No, claro, el récord. Pero vos imagínate o imagínense que en las colas que estamos viendo de testeo, miramos a las personas y que de cada 10 personas que miramos, 7 tienen infección en la cola. Esto no ha pasado en la Argentina previamente y no pasa en el mundo. No hay colas de testeos donde cuando mirás 10 personas, 7 potencialmente están infectadas. Esto lo que muestra es la magnitud de la onda pandémica y cómo está infectando a las personas. Y vuelvo a decir, hablo de la ciencia, de los datos, no soy alarmista, sino que trato de mostrar la realidad basada en la evidencia. Doctor, estábamos viendo recién y hablando con uno de sus colegas en España, Amos García Rojas, y hablamos de más de 164.000 casos allí. En Gran Bretaña incluso estamos por debajo. Ellos están en una 6ª ola, tienen una altísima incidencia. En Europa están luchando también contra una cantidad de casos crecientes en términos generales. Ellos están en pleno invierno,
sufren procesos gripales, eso se les complica. Pero nosotros, ¿por qué estamos tan altos? ¿Por qué estamos tan altos en número de casos que ya empezamos a compararnos con países de Europa que tienen un desarrollo tan importante en la cantidad de casos e incluso estamos muy por encima del resto de nuestro continente? ¿Por qué estamos tan altos? No control de la transmisión con los aceleradores de los eventos supercontagiadores y de las conductas de las personas que tienen el concepto de que Omicron es leve, que podemos infectar, que la condición del aire libre es una condición de protección y no es una condición de protección. Entonces la transmisión existe. La utilización de tapaboca, eso, es decir, hoy vuelvo a veces, perdón que sea reiterativo, pero cuando uno ve la imagen de todo lo que pasó en las últimas 24 horas, de las playas y de otros lugares donde se ha juntado, ha habido gran movilización de personas, hay un dato que es: contemos las personas que ve nuestra imagen y contemos cuántas tienen barbijo. Y vas a ver, Pepe, que no hay, debe ser el 10% o el 5%. Eso es transmisión pura. Un Omicron, una persona que tiene infección por Omicron, que puede ser asintomático, que no sabe que tiene infección, va a contagiar a más de 10 personas. Eso está siendo incontrolable por esta conducta y porque no tenemos la probabilidad de dos factores. El factor del testeo para poder detectar a asintomáticos o con pocos síntomas y darles la recomendación de que estén aislados. Y la tercera es la aceleración de la tercera dosis. ¿Y por qué insistimos con la tercera dosis? Si decimos la segunda dosis me previene las complicaciones, la terapia intensiva y el potencial fallecimiento de las personas. Entonces, bueno, con 2 dosis. Entonces, ¿cuál es el secreto de la tercera? El secreto de la tercera es que baja la probabilidad de tener infección. Pero si tengo la infección y la tengo con tercera dosis, casi no contagio. Entonces es un corte que hago y que en esa persona. Así por eso es que cuando lleguemos al 70% de tercera dosis, entre el 60 y 70% de tercera dosis, las personas inclusive que se infectan, que van a ser pocos, que van a ser 3 de cada 10, no van a contagiar. Y entonces el proceso de aislamiento no es un proceso como ahora. Hace unos minutos vi una imagen de la reactivación y qué bien que estamos en las playas de la Argentina, etcétera, pero ninguna autoridad sanitaria dice: y por favor, estamos bárbaros, pero por favor no hagan las reuniones sin barbijo de miles de personas. Entonces yo creo que ahí hay una dicotomía que es eso. Yo creo que hoy por hoy está en la conducta de las personas, en el no testeo para bajar el 70% de los positivos y en la aceleración de la tercera dosis. Bien, es increíble como todos los días hablamos sobre este tema y todos los días surgen nuevas preguntas. Recién mencionaba lo del barbijo. Y hay una comunicación que está circulando por las redes sociales, un panfleto, que habla sobre la efectividad de los barbijos de acuerdo a la variante Omicron. Y han puesto el barbijo casero como que tiene un 15% solamente de protección, el barbijo de tela casero, ante la variante Omicron. Obviamente sigue siendo el N95 el barbijo con mayor protección para esta variante también. Ahora le pregunto, ¿de qué manera se puede mejorar la protección que uno utiliza en la cara? ¿Qué barbijo se debería adquirir, si puede ir a adquirir uno? Y en el caso de no poder hacerlo, ¿cómo mantener esa protección? Los barbijos que demuestran que tienen la más alta efectividad cotidiana son los barbijos quirúrgicos, que tienen muy bajo costo, que se compran en las farmacias y son de muy bajo costo. Los tricapas celestes. Sí, los tricapas celestes básicos. Ahora, hay otros barbijos que se llaman NK95, que no son los de seguridad de los hospitales y que tienen también un bajo costo, y estos pueden ser utilizados hasta que visiblemente se encuentren sucios. Quiere decir que si yo los cuido de la suciedad y depende de las horas que los utilice, bueno, puedo tenerlos 5, 6, 7 días, 4 días. Entonces, eso es lo mejor. Ahora, si yo voy a utilizar un barbijo casero, tiene que tener una tela que filtre. O sea, no puede ser un barbijo casero, claro, de fibrana. De fibrana, y tiene que tener una condición adicional y tiene que ajustar y cubrir la nariz, la boca y el mentón. ¿Y por qué se dice el mentón? Porque si cubre la parte inferior, está también
produciendo la oclusión del aire por diferentes lugares. O sea que yo creo que sí, que el barbijo casero en esta época de Omicron no me tiene que dar una falsa seguridad. Y estamos olvidando algo que se mencionaba muchísimo al principio y después se dejó completamente de lado, la cobertura también de los ojos. Porque la verdad es que eso prácticamente nadie lo cumple, nadie los tiene cubiertos, nadie se preocupa por eso. Ya no hablo ni siquiera de los que tienen el barbijo en la barbilla o que lo usan debajo de la nariz, sino que los ojos, yo ya no estoy viendo gente que se preocupe por el tema de los ojos. Sí, es una vía de transmisión, pero es una vía de transmisión menor, es una vía de transmisión más en los hospitales o en los centros donde los pacientes están eliminando virus y no utilizan porque están internados. Entonces ahí sí. Ahora, en lo cotidiano, la barrera de la protección ocular es algo menor. No sería tan el factor tan esencial. El factor esencial es un buen barbijo que cubra la nariz, la boca y el mentón. Roberto, estamos como estamos en problemas, estamos preocupados, seguimos viendo el aumento de los casos. Bueno, ahora bajó, pero lamentablemente en términos generales venía subiendo la cantidad de muertos. Y encima llegan noticias que son bastante preocupantes, como lo que acaba de aparecer en Israel, en donde descubrieron una variante, una subvariante de Omicron, que es más peligrosa y que además ya están sabiendo que es más mortal. Esto no termina y me estoy acordando de muchos que decían que Omicron venía a ser el fin de la pandemia, para convertirse en la endemia. No, bueno, esto sí, y seguimos pensando que es el fin ojalá sea el fin de la pandemia, pero como recordarás siempre le agregamos, y durante la semana estuvimos agregando, si no apareciese otra variante, fundamentalmente donde el primer semestre de otoño, del primer semestre de este año, donde el hemisferio norte se va a enfrentar al otoño. Esta variante todavía no podemos decir mucho porque recién está en análisis y los análisis epidemiológicos y de impacto recién se van a hacer en los próximos días. Pero recuerden las últimas dos variables que aparecieron. Que fue, por ejemplo, la variable IHU, etcétera, que no tenía y Deltacron. Deltacron, al final, no hablamos más de. ¿Por qué no hablamos más de Deltacron? Porque fue una contaminación de laboratorio. Es decir, en una mesada de laboratorio hubo mezcla de componentes genéticos que produjo un falso resultado. Sí, duró poco, ya tenía título de Transformer, duró como poco. Delta Plus, también que había aparecido en la India. Bueno, por eso cuando aparecen uno tiene que ser muy calmo en ver la información, ver si esto enseguida aparece la publicación de la secuenciación genética, que esto va a pasar en las próximas 48 horas si esto ocurre, porque esto se sube a una plataforma mundial de análisis genómico. Un día podríamos mostrar cómo esa plataforma y qué pasa con todos los lugares del mundo que van subiendo esta información. Y ahí recién a los 3 o 4 días se empieza a mirar para que luego la Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales digan si son de preocupación o no de preocupación. Roberto, estoy muy excedido en el tiempo, pero necesito preguntarte esto. Días atrás el doctor Anthony Fauci, la máxima autoridad en la materia en los Estados Unidos, pidió por favor que tratáramos de concentrar los esfuerzos en una sola vacuna que involucre a todas las variantes que se tenían y que se pudiera incorporar incluso a un calendario. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de eso? Yo creo que este año va a ser el año de la Pan-Coronavirus Vaccine, que es la vacuna del coronavirus para todas las variantes potenciales que puedan aparecer. Hay 3 grandes estudios en el mundo, uno son en los militares de Estados Unidos, otro está en Israel y otro está en Europa, en Asia. Esperemos que este año pueda ocurrir eso. Roberto, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.